Y no es solo lo que genera el control, sino es cuando no funciona lo que genera la falta de control, que hace que se potencie esa ansiedad. Hola a todos, bienvenidos a las 5 de podcast y hoy vamos a hablar de un tema que se habla mucho y se habla poco también. No se habla, yo creo que suficiente desde la raíz, que es la ansiedad. La ansiedad que estamos viviendo tan fuerte estos últimos años, no sé si la gente lo ha vivido toda la vida del mundo en existencia, pero últimamente es muy fuerte también desde que sale el internet porque bueno, hay más exposición a todo, tenemos un montón de cosas que podemos hacer, que podemos aprender, entonces nos sentimos como que no puedo, no puedo, no puedo, no soy suficiente, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad viene de las ansias. ¿Qué es ansias? Ansias es como falta de paciencia, o sea, es como lo espero con ansias, quiero con ansias. ¿Y qué significa esa ansiedad? Bueno, es como esas ansias más que nada hacia el futuro, el no saber. Entonces, ¿por qué se genera esa ansiedad? Obviamente que todo viene desde la raíz de algo emocional. Vienen desde que eres pequeño, vienen desde tu ADN, o sea, ancestral, y vienen de las experiencias que vas viviendo acá. Entonces, ¿qué significa? Es una respuesta al sistema nervioso. La ansiedad físicamente es una respuesta al sistema nervioso, donde el sistema nervioso no está seguro y está más que nada en fight or flight. Es esa respuesta del sistema nervioso simpático que está alerta. ¿Por qué? Porque esas ansias vienen ancestralmente de necesito cazar, no sé qué va a pasar, no se va a venir un animal, tengo frío, no, es esas ansias de, más que nada, como digo, el futuro, de no saber qué va a pasar. Entonces, por un lado, es algo normal del cuerpo, o sea, el cuerpo tiene un sistema que te regula y te ayuda a que eso se regule. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, cuando ya la persona cazó, consiguió su comida, se acabó la sequía y ya caen las frutas y tiene sus cosas para ya comer, entonces ya esa persona entra en un estado más parasimpático, donde está más tranquila, donde el cuerpo puede reparar, donde puede ya el pensamiento irse a hacer algo más creativo, todo ese tipo de cosas de reparación, de creatividad, de felicidad también vienen desde una calma, o sea, por eso cuando estamos con amigos, cuando nos reímos, cuando vemos una película que es como que nos desconectamos, entonces ahí nos podemos reír, nos divertimos, por ende el cuerpo relaja, el sistema nervioso parasimpático. Quiero explicar eso un poquito porque a veces yo siempre los nombro, pero no, siempre los explico y creo que este es un momento perfecto para explicar eso. El sistema nervioso está compuesto por dos partes. El sistema nervioso simpático, ¿ok? Que no es tan simpático, porque es ese que es más alerta, que ojo, igual lo necesitamos, que es ese el sistema nervioso que está alerta si hay un problema, que está alerta para conseguir su comida, que está alerta cuidando a los hijos, que está alerta, ¿ok? Y está el sistema nervioso parasimpático que es de relajación, que es del metabolismo de reparación, regenerar y reparar. Entonces, en mis desintoxicaciones nosotros lo que buscamos es activar lo que más podemos, ese sistema de reparación. Ellos dos no pueden ir al mismo momento. Y ahí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida en donde estamos demasiado tiempo en el sistema nervioso simpático y cuando el cuerpo está demasiado ahí, él no puede reparar. Y con todo eso, agrégale que estamos digiriendo la comida por mucho tiempo. Es decir, estamos comiendo cosas inflamatorias y cosas que tardan en digerir y que por ahí desayunamos, digerimos 4 horas, almorzamos, digerimos 4 horas. Cuando estamos digiriendo, el cuerpo no puede desintoxicar. El cuerpo solo puede hacer eso, digerir, o sea, en la parte de reparación, porque todavía tiene que respirar, tiene que mandar oxígeno al corazón, sangre, o sea, tiene muchas otras cosas, no puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, imagínate, el sistema nervioso súper
acelerado, simpático, activado y digiriendo todo el tiempo, I wonder why, o sea, me imagino cómo no estamos en una ansiedad total, en una ansiedad de ganas de comer, en una ansiedad parasítica, que ahorita voy a hablar de eso, y en una ansiedad literalmente física del sistema nervioso. Entonces, la ansiedad es una respuesta del sistema nervioso. La ansiedad también es no contención, o sea, es el cuerpo no encontrando relajación, no encontrando seguridad, no estando a salvo. Y ahí viene también la parte emocional. ¿Por qué? Porque es eso, es la falta de seguridad, de estar a salvo, de estar, decir, bueno, tengo comida acá, estoy seguro, o sea, no va a entrar nadie en la puerta que me va a hacer nada, me puedo relajar. Cuando el cuerpo no encuentra esa seguridad, se genera esa ansiedad que uno piensa que la resuelve con el control. Y ahí es donde está la clave. Porque el control, porque bueno, tú dirías, bueno, si la ansiedad, cuando me siento no estoy hablando de ataques de ansiedad, estoy hablando como la ansiedad en general, porque eso es un poquito diferente. Obviamente viene de lo mismo cuando ya estuvo a tope, pero el ataque de pánico en específico es un momento donde el cuerpo básicamente se para y no me voy a enfocar en eso en este episodio. La ansiedad en general, como un estado como que vengo con esa ansiedad de mucho tiempo, de muchos años, y entonces, como es esa falta de seguridad, el cuerpo automáticamente dice, bueno, si yo estoy a salvo y puedo controlar, ok, la mente dice, si puedo controlar lo que va a pasar, entonces yo voy a estar bien. Entonces ahí es donde uno empieza ese control, ¿no? Ese control que yo también he sido y sigo siendo en cierto modo víctima de vez en cuando, o sea, porque ¿por qué? Porque hay una línea muy fina también entre el control y la organización, porque cuando tú dices, bueno, suelto el control por completo y no tengo nada de disciplina y digo, me lanzo, tiene que haber también una contención, porque todo es un proceso. Eso le puede hacer también peor al sistema nervioso de decir, ya va, esto me está generando más ansiedad porque no sé nada. Entonces, la manera de trabajar eso y como lo he trabajado yo, porque más que nada yo he tenido como las dos, ansiedad, depresión en el pasado y es la ansiedad de el que va a pasar, el que va a pasar. Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Con control. Es lo mejor que yo puedo hacer, controlar lo que está a mi alrededor. El problema con el control es que llega un momento en que tú en verdad no vas a poder controlar todo. Y cuando se te sale eso, cuando piensas que el control, ok, que lo tienes todo organizado y controlado, te va a ayudar y de repente algo de ahí se sale de control, te afecta mucho peor. Entonces, lo que yo he aprendido a medida de este tiempo es, y que lo hago con los detox y eso, es tener una organización y tratar de tener esa disciplina y que tu cuerpo esté nutrido, porque cuando el cuerpo, mira, ahorita que se acabó el detox, cambio de foco, me dijeron varias cómo se sentían de la energía y del ánimo. Ese ánimo te genera tranquilidad, ese ánimo te dice, ok, si puedo, si podemos mañana hacerlo diferente o seguir haciéndolo de la manera que me hace bien. Eso todo también es físico, no es solo como que lo pensé y de repente me paré y dije, hoy sí voy a ser feliz y hoy sí voy a tener buen ánimo. No, o sea, es una parte, como hemos hablado mucho, de los intestinos, una relación de lo que está en tu intestino es lo que te va a pedir. Si la microbiota está saludable, no te va a pedir nada extra, te va a seguir pidiendo lo que le ayuda, pero si por ahí hay un montón de basura, si está trabado, si hay mucho desbalance parasítico, entonces te va a pedir otro tipo de cosas, te va a mandar otro tipo de pensamientos, ¿ok? Entonces es muy importante saber que ese control no necesariamente te va a ayudar, pero para salirse de ese control hay que tener un tipo de estructura, de disciplina y de organización que no sea control, o sea, que sea abierta, que haya espacio para el cambio. Y te doy un ejemplo ahí, porque no quiero hablar solo como de lo técnico también, sino ir dando ejemplos y, bueno, contando mi experiencia, que es lo que puedo hacer, o sea, lo que he aprendido. eh, como profesional y mi experiencia con mis propios problemas de ansiedad, de alimentación, que los he tenido básicamente todos. Entonces,
¿Qué es lo que te puede ayudar ahí? Ahí es decir, bueno, crear esa estructura. Ojo, crearlo cuando estamos bien, cuando estamos en un momento como más tranquilo, tengo tiempo, me voy a sentar, o si buscas ayuda, bueno, que una persona, que un profesional te ayude a crearlo para ti, o si es algo grupal, donde tú digas, ah, bueno, puedo seguir esto. Luego es ir viendo tú, ¿qué es lo que yo hoy sí me puedo comprometer? Pero que no sea de un compromiso que si sale mal, entonces me va a generar otra vez sentirme mal a mí mismo, culpa, no sentirme seguro y por ende esa ansiedad, que esa ansiedad traba el sistema nervioso y traba todo el cuerpo, o sea, genera un montón de cosas que también vamos a hablar ahorita, que es lo que genera la ansiedad en el cuerpo. Pero quiero terminar ese punto de la estructura y cómo puedo tener no tener control, pero con una estructura que te pueda ayudar, una estructura donde tú dices, bueno, mira, no sé, en el término del sueño, por ejemplo, me cuesta despertarme temprano, pero bueno, me voy a dormir tarde. Entonces, eso es algo que a mí me pasa. ¿Y por qué? Porque soy una persona que creativa en la noche, etcétera, pero también tengo que regular esa parte del sueño. Entonces, antes era como que no tienes que, o sea, como ese como control. Y cuando me salgo del control y me acuesto tarde y no quería, es como que te culpas y eso sigue. Una disciplina con estructura que no es control, es decir, bueno, mi meta es irme a dormir a las 10:30. Ok, pero si me estoy yendo a dormir a las 12, probablemente de un día para otro no voy a empezar a dormirme a las 10:30. Entonces puedo empezar por 11:30, puedo empezar por 11. De repente voy 3 días y me duermo a las 11, pero hay un día que me dormí a las 12:30. Entonces ese día ya lo trato de mirar con más compasión, con más seguridad y decirle al cuerpo, mira, no pasa nada, yo lo acepto, vamos a seguir y vamos poco a poco llegando a eso y no tiene que ser algo que sea ya, sino que poco a poco lo voy haciendo, porque esa ansiedad también nos lleva a cuándo, dame una fecha, dime esto, dime, es un proceso de vida. Entonces sí, puedo tener metas a corto plazo que me ayudan con, con mis objetivos en general, pero sin que sean unas metas tan fuertes, porque eso también es lo que lo genera ese control, y no es solo lo que genera el control, sino es cuando no funciona lo que genera la falta de control, que hace que se potencie esa ansiedad. Entonces ahí la invitación es a decir, ok, como yo sé que tengo ansiedad y que necesito algún tipo de control, porque si no se me sube y no puedo no saber, necesito saber qué voy a comer mañana. Entonces, bueno, ahí tú dices, bueno, me voy a planificar, voy a trabajar en un plan donde yo tenga unas ideas, pero que esas ideas no tienen que ser perfectas. Y si me salgo de ahí, voy a estar bien. Entonces, es mirarse hacia la meta y hacia la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos para tratar de bajar esa exigencia, pero que tengamos un tipo de estructura. Y eso poco a poco va ayudando con hábitos. Acuérdense que la mente también y el cuerpo es de hábitos en ese aspecto. Ok, ahora quiero hablarles de la ansiedad en el cuerpo. Miren, la ansiedad en el cuerpo, cuando no está a salvo, el cuerpo se contiene. Ok, eso puede crear contracturas en cualquier parte del cuerpo. El cuerpo se traba a nivel estomacal. Los intestinos literal, cuando se contrae, ok, y no se expande, por ahí no puede fluir como necesitamos que fluya, que se mueva, que se vaya saliendo esa materia putrefacta. Luego se inflama. Cuando se inflama el intestino, hay mucha materia allí, no hay capacidad de que pase nada. Y no solo de que pase al tránsito del desecho, sino que mm, previene a que se absorban los nutrientes a la sangre. Y ahí empieza que muchas personas no entienden como la gravedad de la poca absorción, porque de eso es que estamos vivos, o sea, es de la absorción de los nutrientes, o sea, por la piel, por afuera y por adentro. Al contraerse, eso genera que no sé qué va a pasar en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo? Dice, yo no sé si voy a tener alimento. Entonces, él solito empieza a almacenar más la grasa en caso de algo. Él empieza ya a trabajar desde esa ansiedad, desde control. Bueno, yo lo que voy a hacer lo que yo puedo controlar, y controlar es que, bueno, voy a almacenar todo a ver si, acuérdense que la grasa, bueno, al menos él puede agarrar energía, entonces empieza a retener grasa, se empieza a modificar
la producción hormonal, todo empieza como a hacerse menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, vamos a reservar todo lo que podamos, entonces solo vamos a hacer lo que necesitamos ya, ya, ya. Y eso hace que el metabolismo se ponga más lento, eso hace que la producción hormonal, imagínate también si el cortisol se va muy arriba, eso afecta a todas las hormonas, o sea, desde el hígado, desde la producción, desde las suprarrenales que se inflaman, tiroides, ¿ok? Encargadas de todo el cuerpo, la tiroides se encarga de muchas cosas, pero entre esas la temperatura corporal, ¿ok? Afecta lo que es el ritmo de la mujer, o sea, el ciclo de la mujer, afecta en el hombre, pues ese control, que el hombre por naturalidad es proveedor de seguridad. Entonces, al tener ansiedad y sentirse menos como una persona como de seguridad que va a apoyar, que va a proteger, entonces el cuerpo se traba muchísimo más y todo es un círculo que puede llevar a otras enfermedades. O sea, no solo a esto que te estoy diciendo como se traba, se inflama, o sea, afecta en la digestión obviamente, afecta en todo lo que es los intestinos, la relación intestino-cerebro, porque la serotonina se genera 90% en los intestinos, entonces ya por ende baja la felicidad, baja ese campo neutro. Miren, yo estoy haciendo meditaciones con Sadhguru y una de las cosas que dice es, la felicidad es el estado nato del ser humano, como que no es algo que tienes que conseguir, es quién eres, o sea, es parte de ti. Y bueno, yo entiendo que mucha gente tiene el concepto de felicidad diferente, que puede ser un momento o puede ser estar contento, lo que busquen. Independientemente de cómo lo veas, me parece súper importante eso, porque a veces como que lo buscamos afuera, pero es también quienes somos, es decir, no los merecemos, o sea, es nato. Nosotros venimos felices y por más de que venimos a buscar y aprender todas estas cosas, que no significa que tu propósito nada más sea ser feliz, sino que es algo que tú traes contigo. Entonces, volver a reconectarte con eso para que lo sientas y para que puedas desde ahí experimentar todo lo demás que viene desde la tristeza, la rabia, el enojo hasta la felicidad, sentirse orgulloso, sentirse contento, sentirse emocionado, toda esa gama, ¿ok? Que venimos a vivir, que está bien, pero que también sepamos que ese estado de felicidad de quien yo soy es nato, o sea, nos pertenece, ya somos, no es algo que está necesariamente afuera. Entonces, con todo este tipo de cosas, con esta ansiedad, con la falta de relajación del sistema nervioso, pues automáticamente no manda las señales, los neurotransmisores de paz, de tranquilidad y se vuelve un círculo vicioso. Y agrégale a eso la parte parasítica, ¿ok? Porque esto es difícil de decir porque a veces es como, pero es lo que se está estudiando últimamente y la verdad es que lo he vivido y lamentablemente pues es así, es algo que tenemos que afrontar, ¿ok? Los parásitos están ahí, ¿ok? Como hemos venido alimentándonos, viviendo la vida los últimos 50 años, ha aumentado la producción y ha aumentado las toxinas de las cuales ellos se alimentan, ¿ok? Eso es un hecho. Entonces, ellos van ahí entran. El problema no es que entren porque nosotros tenemos un proceso en donde deberían ser expulsados si es necesario. El problema es que cuando ellos encuentran esa placa mucoide ahí, esa materia que tiene tiempo ahí y se quedan ahí porque lo encuentran como un hogar, no sienten que necesitan salir porque no están empujados y ahí se empiezan a alimentar de esa materia vieja y si le seguimos metiendo de lo que se alimenta esa materia vieja, ¿ok? Que es comida muy inflamatoria, toxinas, ¿ok? Metales pesados, entonces ellos se alimentan y crecen muy rápido y de ahí ellos van empujando las paredes de los intestinos y ahí es donde va la cosa. Cuando empujan, entran a la sangre y se van a cualquier órgano. Y se van literal al cerebro. Y se van al páncreas. Y te piden dulce. Y te piden, por ejemplo, o sea, ellos tienen la capacidad de mandarte ideas. O sea, de mandarte ideas que tú, por ejemplo, cuando estás concentrado haciendo algo, por ejemplo, yo acá que me tengo que concentrar, que me mandan la idea de,
no tienes hambre, no tienes que ir a hacer otra cosa, no, para sacarte de esa zona, porque en este momento donde yo estoy 100% concentrada acá hablándoles, estoy en presencia, ahí estoy, es como mi ser hablándoles y no estoy usando mucho la mente. Y entonces ahí la mente no quiere eso. Entonces, mandarte cosas o mandarte como que pensamientos no sabes suficiente, no. Y todo eso también, o sea, es la mente, fíjate, cuando decimos es la mente, es eso que le afecta a la mente. En el cerebro son estas entidades que se van y te mandan esos pensamientos. Pero ojo, ahí te lo digo acá porque estamos en el podcast y quiero ser honesta de que eso es una realidad, pero no significa que entonces yo no tengo ninguna responsabilidad, porque mi responsabilidad es esa, es cómo mirar esas entidades, cómo trabajar con ello, cómo soltarlo, cómo soltar la parte emocional que me hizo que eso llegara ahí y que no es de control, porque la ansiedad te va a seguir diciendo, contrólalo. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces yo voy a controlar todos esos parásitos y voy a desparasitar todo el año para que se vayan, porque ya va, ¿ok? La mente también quiere amor, quiere comprensión, es un proceso, ¿ok? No nos vamos a deshacer de todos los entes, pero es, como te digo, es un proceso lento, pero que sí se puede, porque cuando empezamos a ver que hacemos este tipo de procesos en donde nos limpiamos y nos empezamos a sentir mejor y empezamos a tener pensamientos distintos, ahí yo me empodero, ahí yo digo, ok, yo tomo las riendas de mi vida y sé por dónde es, pero no es desde la restricción y desde si no hago esto, entonces voy a hacer esto. No es desde el castigo, no, es de irme entendiendo y es de más bien, en vez de decir, no te voy a dejar pensamiento. ¿Y sabes qué? Yo me quedé hoy haciendo mi podcast y lo terminé y bueno, no es desde una pelea, aunque puede ser en un momento que uno lo vea gracioso, sarcástico, pero también es desde yo te entiendo, porque también eres un ser, o sea, vivo, por más de que es un ser vivo y yo elijo diferente y mente, te apoyo, te quiero, porque también eres parte importante de mi vida, o sea, me ayudas a pensar y a hacer muchas de las cosas que hago el día a día, por eso tenemos también la mente, me ayudas a hacer las cosas automáticas del día a día, con un montón de cosas que ni siquiera yo le presto atención. Entonces, es agradecer también eso, tomarlo en cuenta y en la ansiedad, como les comenté, no exigirse, pero tener una estructura, ¿ok? E ir a la parte emocional y a la parte de ver cuándo fue que no me sentía a salvo, cuándo fue que esto empezó, porque la ansiedad viene, como te digo, puede venir de niño, ancestral, de situaciones hasta de adulto. Entonces, usualmente de adulto lo que pasa es que se repiten las situaciones de niño para que uno las pueda ver. Entonces, ir ahí, si no me acuerdo de cuando sea niño, ver qué es lo que me está afectando últimamente que me generó tanta ansiedad. Me recuerdo de alguna vez cuando era más joven que haya sentido lo mismo. Ir ahí, soltar eso, usualmente es darse cuenta que es mucha culpa de decir, bueno, yo hubiese podido hacer algo diferente y no lo hice. Entonces, darte eso a ti mismo y decirte, bueno, pero hoy tú lo dices porque tú sabes que hubieses podido hacer mejor, pero en ese momento no sabías. Entonces, es esa comprensión, pero desde de verdad el, la reflexión real, no solo como que, ah, bueno, simplemente no sabía nada. No, es ir a esos momentos y resignificarlos. Y si sigue habiendo culpa, también no seguir con más culpa porque tengo culpa. Es eso mismo de la ansiedad, ansiedad porque tengo ansiedad. No, ok, me siento con mi ansiedad, me siento con ella. Hoy la tengo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo sentirme un poquito más tranquilo hoy? Y abrazarla contigo y eso es lo que nos va a generar un poquito, ok, bueno, ella misma va a decir, bueno, capaz y ya no necesito tener toda esa ansiedad con la paciencia, porque eso es lo opuesto a la ansiedad, a esas ansias, es la paciencia, que es algo que yo he tenido que trabajar, no sé, y por eso estoy acá hablando de eso. Y porque lo trabajo mucho en consultas también, porque esa ansiedad de comer viene por otras cosas y que el sistema muy inteligentemente ha hecho que nos vayamos hacia esa comida, pero sí, si en vez de sacarlo solo por ahí, vamos a esa raíz
y podemos darle al cuerpo los nutrientes que necesita para que no esté pidiendo otra cosa, entonces ahí empezamos a ver que no necesariamente van a haber tantas ansias de comer. De verdad, cuando tengo hambre, cuando no tengo hambre, ¿ok? Es súper, hay demasiada gente que está comiendo solo por ansiedad y lo saben. Entonces, no es necesariamente yo tengo que ser más fuerte y no agarrarlo, no, no, no. Es algo más profundo de ir a en qué momento no me sentía a salvo y cómo esa comida hoy me está dando confort. Entonces, a ver también qué otra cosa me pueda dar confort. Por ejemplo, algo muy sencillo, no tenía hambre, lo que tenía era sed. Entonces, ¿cómo puedo hacer un tecito rico? Algo que me sacie, que tenga agua, ¿ok? Empezar por ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Escribir, dibujar, hacer ejercicio, algo que me guste. O sea, es como, como yo siempre digo, agregar algo o sustituir algo, no quitar, no decir, no, no, porque te está dando ansiedad, entonces vamos a dejar de, no, no, no. Vamos a agregar una actividad a ver cómo funciona. Y si todavía sentimos esa ansiedad, está bien. Poco a poco sintiéndola y muchas veces también es sentirla en el cuerpo y que fluya y que se suelte. Si, por ejemplo, viene una emoción, una tristeza, que salga. A veces simplemente necesita salir y no necesita tanta reflexión. Ojo, la reflexión siempre es importante para soltar las creencias y poder ver, ok, cómo cambié esa creencia, pero también es algo que si está en el cuerpo hay que sacarlo del cuerpo, así como literalmente limpiamos los intestinos con las emociones y sentarse con esa ansiedad y quizá también admitir, sabes que sí necesito ansiedad y sí necesito controlar las cosas hoy. ¿Cómo puedo armarme una estructura que me pueda ayudar a estar un poquito menos en control y entender por qué también necesito tanto control de todo? ¿Ok? Mirar, bueno, quizá en esto lo puedo soltar un poquito el control, porque al final no tenemos control de nada, o sea, esa es una ilusión de la mente querer pensar que tengo ese control. Entonces, mientras vamos haciendo ese proceso, nos ayuda los dos, desde la parte física, desde la parte emocional y, y pues es un conjunto entre el cuerpo y cómo nos sentimos. Espero que les haya gustado este episodio. Coméntenme si se han sentido esa ansiedad y cómo ha sido esa conexión o esa relación con el control en la ansiedad, porque a mí, bueno, a mí me pasó mucho y todavía me pasa y cuando la agarro y lo identifico, ok, 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 eso en verdad no lo puedo controlar ni vale la pena controlarlo, ¿cómo puedo hacer para yo estructurarlo de una forma que poco a poco vaya soltando ese control allí y poco a poco mi cuerpo pueda ir fluyendo y, en armonía? Porque bueno, ese es el camino de la vida. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.